tenemos la página de actualidades. Esta página de actualidades, yo digo que no le gusta al diablo, no le puede gustar eso. 18 idiomas reciben su traducción de la Biblia por primera vez. En 2013, más de 15 millones de personas han tenido acceso a las Sagradas Escrituras en su idioma natal, según un informe de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Y esta nota viene con fecha 28 de julio de 2014 de España. La expansión de la Biblia, gracias a la traducción del texto a diversos idiomas, ha recibido un importante impulso a lo largo del año 2013, según el último informe de acceso a escrituras mundiales que acaba de publicarse, que recoge la actividad de las Sociedades Bíblicas Unidas y sus socios. El informe sigue de forma anual los progresos que se realizan en traducción bíblica. A lo largo del año pasado se lanzaron 10 primeras traducciones, ofreciendo a más de 4 millones de personas la posibilidad de acceder por primera vez a la escritura o a más de las escrituras en su lengua materna. 7 de las primeras traducciones fueron Biblias completas. Además, 8 idiomas recibieron traducciones nuevas o actualizadas para ayudar a los hablantes de hoy en día a conectarse con la palabra de Dios con mayor facilidad. Según las estadísticas de la entidad, 511 idiomas tienen ahora una Biblia completa. Casi 1.300 idiomas tienen el Nuevo Testamento y más de 800 tienen alguna porción de las Escrituras. Más de 4.000 idiomas aún no tienen ninguna porción de la Biblia. Las sociedades bíblicas iniciaron el año pasado una campaña de 100 Biblias en 1000 días con el objetivo de completar 100 traducciones a finales del 2015. Se ha hecho un progreso significativo con más de la mitad completando la etapa de traducción, 15 ya publicadas y 43 en impresión o preproducción. Estos 100 idiomas son hablados por 500 millones de personas. Es muy alentador ver los grandes avances que se están realizando en la traducción bíblica a más idiomas a través de ella lograr que las Sagradas Escrituras sean cada vez más accesibles, señala Alexander Schweitzer, director de traducción bíblica mundial de Sociedades Bíblicas. De seguir a este mismo ritmo, en pocos años podremos haber traducido toda la Sagrada Escritura a todas las lenguas del mundo. Bendito sea el nombre de Dios por estas noticias, ¿no es cierto? Porque es algo que es una inquietud que está permanente sobre el caso de las lenguas y las culturas no alcanzadas con el mensaje del Evangelio. Pero eso muestra que hay un trabajo concienzudo de la Iglesia del Señor por la traducción de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a, ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios. Bien. Y esta mañana vamos a estar nuevamente mirando el tema de la adoración al Señor, porque es un asunto muy importante y queremos ir al libro del Éxodo, el capítulo 30. Este es un mensaje que yo lo he dado ya varias veces, pero es bueno volver a darlo. En en Éxodo, el capítulo 30 y el versículo 34. Éxodo capítulo 30, el versículo 34. En adelante.
Éxodo el capítulo 30, el versículo 34. Vamos a leerlo todos a viva voz hasta el versículo 38. Amén. Vamos a leerlo todos a viva voz. Sharon, ¿esto ya está cogiendo? Bueno. Dice así la palabra del Señor. Dijo aún el Señor a Moisés: tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador bien mezclada, pura y santa, y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición. Santidad te será para el Señor. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla será cortado de entre su pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa lectura de tu palabra esta mañana. Gracias porque sabemos, oh Dios, que en ti podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, Señor, en medio de toda dificultad, Señor. Pedimos tu mano, tu bendición hoy en todo. Bendícenos, abre nuestra mente y corazón para entender esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, estamos mirando este asunto tan importante de la adoración. Y sucede que algo que debe quedar muy en claro para nosotros es que no hay nada allí de la ley, los libros de la ley, especialmente lo que tiene que ver con los elementos que formaban el tabernáculo, el orden en que estaba el tabernáculo, los utensilios que se usaban, los rituales que habían en cada cosa, tal y como está en la ley de Moisés, tiene un orden. Es más, tiene un orden profético, Cuando nosotros mirábamos bien el tabernáculo, nos dábamos cuenta que estaba dividido en tres áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En primer lugar, tendríamos que entrar por la puerta, y la palabra del Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Y luego lo que dice la palabra de Dios es que allí encontraríamos el altar de bronce. El altar de bronce nos habla de los sacrificios cruentos, es decir, los sacrificios de sangre. Todo tipo de sacrificio de sangre pasaría por ese altar, y ese altar estaría ardiendo permanentemente, y esos sacrificios iban a pasar por allí. Y lo primero que vamos a tener que ser confrontados cuando entramos al conocimiento del Evangelio es con nuestro pecado, ¿no? Con nuestro pecado, y de la necesidad de la expiación, la necesidad de la obra redentora de Cristo, y que esa obra no sea aplicada por la sola fe en Cristo. Y entonces somos confrontados con la necesidad de la sangre, de la redención, que alguien tendría que morir, un ser inocente, en nuestro lugar. Y nos damos cuenta de inmediato de la eficacia del sacrificio redentor único de Cristo en la cruz del Calvario. Luego nosotros veríamos una fuente grande, una fuente de bronce, muy bonita. Esta fuente tenía espejos en el fondo, y el resultado de esto era que la persona que se mirara se reflejaría allí.
la persona antes de entrar, y en este caso ya el sacerdote, y el creyente constituido en sacerdote, debería lavarse las manos, lavarse los pies, lavar su rostro, aplicar esta agua que había allí. Y esto nos habla de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos refleja nuestro ser interior espiritual, cómo está. Allí nos vemos tal cual somos en la palabra de Dios. Y la palabra dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Eso da a entender que la palabra de Dios obra la purificación en nuestras vidas. Luego, el paso inmediato era entrar al lugar santo. Al entrar al lugar santo, íbamos a encontrar en primer lugar algo muy importante, que era el menorá o el candelabro. El menorá o el candelabro estaría colocado en parte prominente superior, y sucede que el candelabro debía estar ardiendo permanentemente. Noche y día debía estar ardiendo el candelabro permanentemente. Si el candelabro se apagara, todo el tabernáculo quedaría a oscuras, completamente a oscuras. Allí no había luz del sol que entrara, que interesara en el lugar santo, ni el lugar santísimo. Todo eso estaba perfectamente cerrado, de tal manera que la luz que iluminaba no era la del sol natural, sino que era la luz del menorá. Y el menorá nos habla del Espíritu Santo. Pero al frente del menorá o del candelabro, en el lado contrapuesto, estaba una mesa que era la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa tendría panes grandes que deberían ser consumidos cíclicamente por el sacerdote. El sacerdote, conforme al turno que le correspondiera, entraría al lugar santo ofreciendo sus oraciones, y una cosa que debía hacer era coger delante de Dios y comerse esos panes y dar lugar a poner allí nuevos panes. Eso nos habla de algo muy importante, y es del creyente como sacerdote. Fíjense que nosotros estuvimos cantando hoy, porque soy un sacerdote, no llamado a ministrar en su presencia. Bueno, esto es algo muy importante, porque nos da a entender el creyente comiendo la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Ahora, notarán ustedes que si el candelabro se apagara, quedaría a oscuras la mesa de los panes de la proposición, a oscuras. Y así, si nos faltara el entendimiento que el Espíritu Santo da para entender la Biblia, la palabra de Dios, para entenderla, si nos faltara, sencillamente la palabra nos quedaría a oscuras, no la podríamos entender. Pero la puede entender la persona bajo la iluminación eficaz que da el Espíritu Santo. Y es por eso, y es bajo esa eventualidad, que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Noten, el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Y uno tiene maestros, y uno dice John Piper, qué hermosura, Paul Washer, John MacArthur, es recomendable, pero nada como tener uno su Biblia abierta, una oración y una comunión directa con Dios. Nada como ese pasaje que uno tiene allí subrayado porque percibió allí la voz de Dios en ley o evangelio.
y lo que el Señor habló a mi vida, lo que el Señor me mostró. ¿Por qué? Porque es el sacerdote comiendo directamente. Directamente. Entonces esa es la diferencia del que es el teórico y el práctico. El teórico puede hablar de un conocimiento teórico del arte del pan en Europa. Pero hay otra persona que no es tan teórica, pero conoce en los diferentes variedades del pan europeo y va a hablar con propiedad porque los ha probado, los ha degustado. Y qué bueno es ir a esta palabra directamente. Qué buenos son esas dudas que se meten en nosotros, ¿no? Y a veces nos acusan. Yo era un niño, recuerdo muy bien, y leí esa palabra del Señor que me dio vueltas como un trompito, que me decía: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ay, Dios mío, Señor, yo decía, pero si esos señores eran tan religiosos, tan escrupulosos, tan, mejor dicho, tan, Dios mío, yo me sentí en ese momento en el suelo. Y esa palabra me dio, yo era un niño, yo tenía, ¿qué edad tendría? Yo había acabado de aprender a leer y a escribir. Y esa palabra me dio duro. Pero recuerdo que yo seguía tratando, y en aquel entonces yo trataba de entender el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos. Y leyendo la epístola del apóstol Pablo, cuando dice la justicia de Dios que es por la fe en Cristo, entendí que no era la justicia mía, que yo me podría elaborar haciendo muchas cosas, sino que era la justicia imputada de Cristo. Ay, entonces cuando es la justicia imputada de Cristo, la justicia imputada de Cristo sí es superior a la justicia de los fariseos, y es con esa justicia con que yo puedo ser salvo. Unos domingos después mi papá predicó sobre el asunto y aclaró, y dije yo, pero Dios mío, yo mismo, por mí mismo, yo estaba allí leyendo la Biblia y entendí, y ahora después es que me viene a explicar el asunto en un sermón, ¿no? Pero qué bueno es cuando vamos directamente y comemos la palabra de Dios. De eso es que está hablando la mesa de los panes de la proposición. Ese pan era para los sacerdotes, y la Biblia dice que nosotros somos los sacerdotes. Por eso este pan de la palabra es para nosotros día a día. Día a día, bendito sea Dios. Y había otra cosa, y era que allí estaba un pequeño altar. Un pequeño altar. Estaba lo más cerca del lugar santísimo. Y entre ese altar y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, solamente había una cortina gruesa. Esa cortina era como de unos 20 centímetros de espesor. Era tan gruesa era, y pesada y oscura, porque era una cosa que oscurecía todo, y lo que hacía, lo que daba la luz era el candelabro. ¿Sí? El candelabro era lo que daba luz, o si no todo quedaba a tientas, ¿no? Bueno, y sucede que este altar tenía una función diferente, aunque complementaria, con el altar de bronce. El altar de bronce estaba fuera, en el atrio. Allá estaba el altar de bronce, era de sacrificios de sangre. Pero en este altar no se debían poner ningún tipo de sacrificios de sangre, nada. Aunque varias veces se entraba de la sangre del sacrificio y se untaban los 4 puntas del altar con sangre. Pero este altar era para el incienso, para el perfume aromático. Era un altar exclusivo para Dios. De por sí todo lo que estaba allí en el tabernáculo era exclusivo para Dios.
Pero esto lo decimos con mayor intensidad porque tiene un propósito. Y podemos mirar y decir, bueno, ¿qué significado tendría el arca del pacto en el lugar santísimo? En un momento dado, el arca del pacto nos habla del corazón de Dios y del testimonio de Dios. Del corazón de Dios y del testimonio de Dios. El testimonio de Dios, sí, el testimonio que Dios da de Cristo. De Cristo. En el arca del pacto, en esa caja del arca del pacto, que era una caja de madera ensamblada allí en oro, ¿no? En esa caja estarían tres cosas. Estaría un pequeño receptáculo con maná del desierto. ¿Cómo se preservaría ese maná? No lo sé, pero es por la mano y el poder de Dios. Allí estaría también otra cosa que eran las tablas de los 10 mandamientos. Y lo tercero que estaría sería la vara de Aarón que reverdeció 8 hojas, flores y frutos. ¿Qué significado tiene eso? No puedo entrar en detalles, pero significa que Dios da testimonio de Cristo en primer lugar, que Cristo nunca violó la ley. No hay un solo mandamiento que acuse a Cristo. Es decir, que Él era sin pecado. De esa manera, eso lo que significa es que Dios el Padre da testimonio de Cristo, que Cristo es sin pecado. La segunda cosa que nosotros vemos allí es que el maná significa que Dios da testimonio de Cristo, que Él es el maná, el pan de Dios que descendió del cielo para dar vida a todo hombre que hambriento se acerque para probar de la delicia de ese pan que da vida eterna. Y lo tercero es la vara de Aarón que reverdeció. Una vara como un bordón seco, de él no hay esperanza ninguna que reverdezca, ninguna. Podemos tratar de sembrarlo para que coja como un palo, como árbol, no, nada. Es una vara seca, seca y reseca. Y esa vara echó hojas, ramas, flores y fruto. Y fruto. Sucede que lo mismo pasó con el Señor Jesús. Un judío rechazado, maldecido de Dios y de los hombres. Una masa de cartílagos sangrantes colgante de una cruz, del cual se burlaban, que era un irreconocible ya de lo desfigurado que quedó por los sufrimientos, las torturas y por su angustia de ese sacrificio. ¿Qué se iba a pensar que ese judío tuviera fruto? Un judío que no tenía hijos era maldito. Pero la Biblia dice, verá linaje y vivirá, y la mano del Señor será, y la obra del Señor será en su mano prosperada. Y sucede que cuando nosotros miramos, dice que Él se gozará viendo el fruto de su aflicción, pues el fruto de su aflicción somos nosotros. El día que estemos en la presencia de Dios, millones de personas creyentes, de niños abortados, de niños que han muerto en el vientre o en la cuna, que han sido redimidos de gracia por la sangre del Cordero, Él los va a ver y se va a alegrar en nosotros, porque nosotros somos el gozo de Dios. Nosotros somos el gozo de Dios. Cosa maravillosa esto, ¿no es cierto? Y entonces eso significa, esa vara, que Dios da testimonio que Cristo resucitó y que ha dado fruto en abundancia para su honra y para su gloria. Todo lo que significa. Pero detengámonos en ese tabernáculo. ¿Qué significa? Algunos dicen que significa el testimonio de Cristo, dando honra y gloria al Padre. Pero también es un símbolo de la adoración del creyente hacia Dios. De la adoración del creyente hacia Dios. Notarán ustedes que no era un perfume que fuera compuesto con los elementos que quisiera
algún sacerdote o que fuera del gusto del sacerdote. No, esto ya estaba preestablecido por Dios. ¿Cómo sería este incienso? ¿Cómo sería este incienso? Y la palabra nos muestra que hay aquí un perfumador. Habla del arte del perfumador, lo cual nos habla de la sabiduría que Dios nos da por el Espíritu Santo en nuestra vida. El perfumador es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, uno de los apelativos que se le da simbólicamente al Espíritu Santo es el amigo del novio. El amigo del novio, que era el que preparaba a la novia para las bodas. El amigo del novio tenía a su cargo la misión de preparar a la novia para las bodas. Y sucede que quien me está preparando en este mundo a la iglesia para las bodas del Cordero es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el santificador por excelencia. Y la sabiduría que da el Espíritu Santo no la da ninguna academia en este mundo. Es la sabiduría que el Espíritu de Dios da. Y dice que toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero tenemos entonces que entrar a mirar el componente de todo esto. El componente que estaba aquí en todo este proceso en el libro del Éxodo, el capítulo 30. Y notarán ustedes que la palabra de Dios nos habla de 4 componentes. Significa 4 elementos esenciales en nuestra vida espiritual, en la comunión con Dios, para tener una vida cristiana de consagración y de adoración en verdad. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí es, dice, tómate aromas, estacte y una olorosa y gálbano aromático e incienso limpio. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar aquí un elemento que es el estacte. El estacte se extrae del álamo, que es blanco. Y eso nos habla de algo muy importante, que es limpieza, santidad. Sucede que este elemento, repito, se extracta de allí. Se extrae del álamo. Y entonces nos habla de algo que es lo que es santo, limpio. Implica que la vida del creyente tiene que ser santa, tiene que ser una vida limpia, ¿no? Bueno, hay muchos sociólogos e historiadores que han escrito tratados muy elaborados, muy concienzudos de la vida de las comunidades cristianas de los menonitas, que fueron una de las ramas de la reforma radical, de la reforma protestante del siglo XVI. Pero los menonitas se distinguían porque todo el mundo los conocía porque eran gente santa, limpia, íntegra. Los menonitas hasta el día de hoy no juran. Ellos tienen una interpretación muy particular del Sermón del Monte y lo toman de manera directa. Hablan del alto costo del discipulado, de lo que es seguir a Cristo. Y ellos dicen, allí dice que no juremos, entonces no juran. Por nada del mundo ante un tribunal juran. Pero cuando los menonitas eran conminados por algún magistrado holandés a presentarse ante la autoridad, ellos obedecían, ¿no? Y cuando ellos llegaban, los magistrados hacían a un lado la Biblia y decían, no necesitan jurar, porque a todo el mundo se les requería poner la mano sobre la Biblia para hacer el juramento. Y ellos decían, no necesitan jurar, el testimonio de los menonitas basta.
Y todos sabían, los abogados sabían que los menonitas no mentían, incluso muchas veces perdiendo ellos. Pero no mentían porque eran una gente muy limpia, muy santa, muy pura. Y siempre queda de ellos eso. Siempre quedaba de ellos eso. Y qué bueno que haya esto. Si no hay esto en la vida del creyente, todo se puede reducir a una religiosidad, o todo se puede reducir sencillamente a una apariencia, a una formalidad. Pero tiene que haber esto en la vida del creyente, el estacte, ¿no? Ahora, vemos que el álamo alcanza una altura de 15 a 20 pies. De la corteza destila una goma resinosa y sumamente fragante, que es transparente. Ahí está esta otra cosa muy importante. Es transparente como una lágrima y parecida a la mirra. Bueno, entonces sucede que haya otra cosa aquí que es transparencia. Transparencia, otro elemento fundamental. Es decir, que haya santidad, haya transparencia en nuestras vidas, en todo. Que las personas puedan percibir que hay pureza en nuestro ser interior, porque la hay. Hay ocasiones cuando yo he tenido casos de personas que, bueno, él es el reverendo fulano de tal y ha hecho sus estudios en tal cosa y no sé qué, pero yo veo en su hablar, en su estilo, que no hay transparencia en su vida. No la hay. Tengo un caso concreto, no lo voy a dar por nombre ni nada, pero esta persona, no hay algo que el Espíritu de Dios no me da testimonio a mí de que este hombre en verdad sea un hombre consagrado de Dios. Cuando vivía el hermano Ignacio Guevara, había algo, uno podía tener diferencias con el hermano Ignacio en algunas cosas, pero era un hombre que uno sabía que tenía transparencia de Dios, era íntegro, su saludo en general, todo transmitía algo, porque era un hombre que tenía una comunión en intimidad con Dios. Muy bien. Hay otro elemento que era el gálbano. El gálbano. El gálbano era un árbol. Su sustancia estaba en la raíz, que debía ser rota y quebrantada. Y esto nos habla de quebrantamiento. Bueno, este gálbano tenía que ser arrancado de la tierra. Tenía que ser puesto sobre una mesa o sobre un altar. Y luego lo que iban a hacer era que iban a coger con un cuchillo muy filoso, ¿no? Y iban a hacerle unas cisuras. Y luego iban a coger con una piedra o con un mortero y iban a machacar esa raíz, a machacarla fuertemente, y al machacarla salía esta sustancia, esta resina que estaba en esa raíz. Esa resina comenzaba a salir, comenzaba a fluir como si fuera algo así como una especie de aceite, como el aceite Johnson. Esa es la idea, más o menos. Algo muy fino, muy delicioso, incluso era muy fragante, pero tenía que pasar por el quebrantamiento, y todo creyente será pasado de una u otra manera por el quebrantamiento. Y por eso muchas veces la pregunta de por qué Dios permite esto, o por qué Dios me permite pasar por esas aguas. Creyentes diciendo: Señor, ¿a dónde me conducen estas aguas? Y la respuesta viene del Señor: esas aguas te conducen a mí. A mí. Esas aguas te conducen a mí. Oh Dios del cielo, bendito sea tu nombre para siempre.
Pero entonces viene esta parte. Esto no es fácil. No es fácil. Ahora, si nosotros nos ubicamos en la época de la vida del Señor Jesús, diríamos, está loco de remate. Está hablando disparates. Es un disparate. ¿Qué es esto? De que el que quiera seguirme, coja su patíbulo, écheselo al hombro y sígame para que lo crucifiquen conmigo. Esa es la idea. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que era necesario que el Hijo del Hombre fuera hecho preso por los ancianos y los principales en Jerusalén y fuera crucificado y muriera? ¿Y qué dijo Pedro? En ningún modo te acontezca eso, Señor. Inmediatamente yo creo que ese Pedro se persignó del susto allí, ¿no? Dijo, de ninguna manera te acontezca, Señor. Pero el Señor lo reprendió fuertemente. Y lo reprendió porque era necesario que eso sucediera, dijo el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no fuera quebrantado, su sacrificio, su incienso no hubiera sido agradable delante de Dios. Era necesario que Él pasara por la cruz. Y si era necesario que Él pasara por la cruz, también era necesario o es necesario que nosotros de una u otra manera pasemos por la cruz. Y en esto nadie es suficiente. Aquí nadie puede venir, ni en ninguna parte del mundo voy a decir, yo soy el chachito que soy tan espiritual, ¿no? Que puedo ser pasado por el quebrantamiento. Eso no es verdad. Porque el apóstol Pablo dice que nuestra suficiencia no viene de nosotros mismos, sino que viene del Señor. Viene del Señor. El peso de la cruz era un peso que doblegaba. Ese peso malograba el hombro del hombre más fuerte. Ese peso doblaba al que fuera, doblaba. ¿No? ¿Por qué? Porque era el peso rudo de la cruz. Y ser llevado para ser crucificado duele. Cuesta. Esto cuesta. Pero somos llevados a la cruz. Pero es un morir para vivir. Es un morir para vivir. En la cruz es el quebrantamiento. Y hay algo muy importante allí. Y es que Dios quiere que tengamos corazones sensibles por el quebrantamiento. Por el quebrantamiento Dios quiere quitar de nosotros toda vanagloria, toda soberbia, toda altivez, toda autosuficiencia nuestra, toda confianza nuestra en la carne, como en el caso de Jacob, que vimos unos domingos atrás. Y por eso Dios nos pasa y nos pasará por ese mortero del quebrantamiento. Y el molino de Dios muere lento, pero muere muy bien. Muere muy bien. Es imposible sustraernos de los trinchos que tiene ese molino. Más temprano o más tarde nos acarran, nos afectan, nos quebrantan, conforme al orden de Dios. Y entonces aquí tenemos, ahí está el álamo, el estacte. Entonces ahí está un elemento importante, es la transparencia. Otro elemento importante de la adoración en nuestras vidas es el estacte, que nos habla de la santidad, que tiene que haber la santidad de Dios en nuestras vidas. Muchos hombres de Dios, como el conde Nicolás de Zinzendorf, frente al reto de la santidad, decían: Dios mío, que sea la vida tuya en mí. Y gemían diciendo: que sea tu vida en mí. El conde de Zinzendorf, este hombre de la nobleza alemana, clamaba y gemía delante de Dios, pidiéndole santidad. Y le decía: nada de mí, Señor, quita todo de mí. Señor, que sea tu vida en mí, tu santidad en mí, porque desespero de mí mismo.
Y tenía toda la razón al orar a este hombre piadoso de esa manera, porque era la verdad de Dios. Luego vemos el gálbano, que significa quebrantamiento. Debemos tener en cuenta que el corazón del Señor Jesús es un corazón dócil, es un corazón humano, que toda dureza en nuestra vida sea quitada y que haya sensibilidad, especialmente sensibilidad para las cosas de Dios. Es decir, que yo quiera estar donde están las cosas de Dios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo anhelo estar en los negocios de Dios, en las cosas de Dios. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar metido. Yo anhelo hacerlo, ¿no? Y hemos visto casos de personas que tienen tanta hambre espiritual que incluso son varones y se meten hasta la reunión de damas. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener en su vida de Dios, tienen anhelo, tienen sed, tienen sensibilidad, quieren aprender, quieren meterse en un curso, quieren meterse en otro. Bueno, gloria a Dios. Y eso entonces se ha dado por el quebrantamiento. Luego viene la uña aromática. La uña aromática. La uña aromática era una válvula que se sacaba del molusco marino. El molusco vive bien profundo en el mar y esto nos habla de profundidad. Y también hay otra cosa que está en el molusco y es que el molusco se hacía transparente. O sea, nos habla nuevamente de la transparencia. Bueno, ahí está otro asunto. Y es que esto tiene que ver con la sabiduría. La palabra de Dios nos habla de los dichos, de las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Y sucede que la sabiduría de Dios es profunda, es de una gran profundidad. Yo recuerdo que de niños íbamos a los paseos y ya cuando medio aprendimos a chapotear, incluso mirábamos y escuchábamos de unos primos y de otros cómo era lo que uno se hacía para tirarse a la piscina y llegar hasta el fondo de la piscina y tocarla. Recuerdo mucho a unos hombres que cogían monedas, ¿no? Y las tiraban en la piscina. Y el arte era saberse tirar, clavarse allí y sacar el mayor número de monedas. ¿Y quién sacaba el mayor número de monedas? Pero que entonces la idea era que uno tenía que doblar bien la cabeza y hágale hasta encontrar el fondo de la piscina y luego palpe para tratar de sacar de allí esas monedas. Sucede que el hombre trabaja hacia lo profundo de la tierra, en las minas, en los grandes trabajos de obras públicas. El hombre taladra las montañas. El hombre quiere conocer los subfondos allá de la tierra, la profundidad. Y así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es profunda. Si hay algo que llega en un momento dado a coronar la vida de un hombre, es la sabiduría. Es el ser un hombre sabio. Una mujer sabia de corazón. La sabiduría entonces llega a ser una corona que tiene perlas que son sacadas de lo más profundo de la tierra o de lo más profundo del mar. Y entonces eso significa que yo no puedo presentar delante de Dios una vida de adoración mediocre. A Él le tengo que presentar lo mejor. Le tengo que presentar lo que es lo mejor.
Y eso es lo que se requiere en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, hacer las cosas con excelencia, con excelencia. Yo estuve y he estado mirando la vida de muchos personajes de la historia nuestra y los traigo a colación con mucha propiedad porque muchos son un ejemplo. Jorge Eliezer Gaitán contó mucho con la oposición de su padre para educarse. Su padre lo que le decía era a grito herido: yo lo que necesito aquí es plata, no necesito doctores. Aquí lo que necesito es que se vaya a trabajar. Usted se me sale de ese colegio, usted no me estudia. Y él, para poder estudiar, se conseguía unas velas allí en su cuarto para poder medio hacerlo. Pero su papá le encontró eso y le atrapó las velas. Y él se iba para el parque nacional, quiero decir para la Plaza de Bolívar, donde había unas lámparas grandes muy buenas con encendido antiguo, y allí se congregaba con otros a leer, a estudiar, y se sumergía en esos libros. Bueno, se graduó incluso con pantalones prestados, porque ni siquiera tenía unos pantalones de forma decente para poderse graduar, pero con mucho esfuerzo, porque él quería profundizar en el conocimiento de las diferentes ciencias y quería profundizar en el conocimiento del derecho y de la fisiología, la anatomía humana, para especializarse en el derecho positivo, en el derecho penal. Y él anhelaba y escarbaba de los autores de Spengler, de Smith, de Duguid, de Garófalo, de Comenio, las obras más habidas por haber, porque a él le gustaba era lo que le pudiera aportar y enriquecer su cultura, y no gustaba de personas de habla vana, sino que gustaba era de personas ricas culturalmente que enriquecieran más su nivel cultural. Y así es, esto es un ejemplo que traigo a colación para dar a entender algo muy importante, y es que la sabiduría de Dios es profunda, que escudriñar la palabra de Dios no es fácil, nos va a requerir tiempo. Buscar la presencia de Dios en oración nos va a requerir tiempo, y vamos a tener que apagar el televisor donde hay de pronto un buen programa, pero es que lo bueno muchas veces es un obstáculo para lo mejor, y lo mejor es un obstáculo para lo excelente, y entonces sabemos que nos cuesta, pero vamos a tener resultados provechosos de esto. Al marino le costaba sumergirse para llegar a encontrar esta uña aromática. Esto era solamente para los marinos más guapos, los más avisados, que pudieran atrapar. ¿Y qué hay de lo que dice la palabra de Dios? Que el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y dice que gloria de Dios es esconder un asunto y gloria de los reyes es escrutarlo. Es decir, que es algo que aparentemente Dios se lo cierra, pero nosotros queremos saber, queremos profundizar más allí, buscar de Dios, ir a las cumbres, llegar donde otro no ha llegado. Yo recuerdo cuando hace unos años estaba en Quetame, en el municipio de Quetame, en la finca de unos creyentes, y yo me levanté temprano porque yo quería subir a la montaña. Yo me sueño volviendo a esa montaña, subiendo esa montaña, escalándola. Y ahí unos vaqueanos me dijeron: no va a ser fácil, llegar hasta allá no es fácil, es duro, es difícil, es casi imposible. Pero lo hice. Y cuando yo estaba allá arriba, en la cima, viendo todo, y ahí se ve, desde ese cerro se ve la población,
y lo que se ve muy lindo, el sol, cómo baña, y la hermosura de lo que es poder orar ahí en ese silencio. Eso es algo único. Y yo tenía toda la inclinación, era de llamar a Daniela y a Sharon, que todavía estarían metidas en su carpa, durmiendo, descansando, pero yo ya estaba arriba. Yo ya estaba arriba. Subir donde otros no suben, a las alturas de la sabiduría de Dios. Allí saben quiénes están, las águilas. Las águilas. Y dice que las águilas se remontarán como las águilas, dice el Señor, ¿no? Cuando las águilas hacen su nido, lo hacen en las alturas. En las alturas ellas hacen su nido. Y las águilas ven allá en los escarpados la serpiente. Y ven que la serpiente va subiendo hacia donde está el nido, porque la serpiente quiere los huevos del águila. ¿Y sabe qué hace la serpiente? Observa bien y se impulsa con fuerza y con vigor. Y el águila atrapa, le da un picotazo de muerte a la cabeza de la serpiente. Y atrapa a la serpiente con sus garras. Y la serpiente todavía le corcovea. Y la picotea con ese filo tan impresionante. Y luego, ¿sabe qué hace? La tira desde las alturas. La tira al abismo. A la serpiente. Eso es lo que hace. Y el enemigo está detrás de nuestras vidas. El enemigo está detrás de nuestros hogares. El enemigo está detrás de muchas cosas. Pero en la altura de Dios, estando en la altura de Dios, es que podemos ver el enemigo y podemos dar la batalla y decir: hasta aquí no pasarás, y no puede pasar, sencillamente. Entonces aquí está una vida de sabiduría. Nuestra vida tiene que ser de sabiduría. Cuando estamos hablando de la adoración, estamos hablando de nuestra vida que adora a Dios. Y entonces, nuestra vida tiene que ser transparente, el álamo. Que nuestra vida tiene que ser santa, el estacte. Que nuestra vida tiene que ser una vida quebrantada de corazón, con un corazón que palpite en el orden del corazón de Dios, el gálbano, por el quebrantamiento de nuestra vida. Y lo otro es el incienso, el otro elemento que está aquí, el incienso. Dice incienso puro, y eso nos habla de pureza, eso nos habla de motivaciones puras y formas externas puras. Nos habla de tener una pureza como una lágrima delante de Dios. Es decir, que todo tiene que ser puro en la presencia de Dios, bajo motivaciones puras. No pueden haber motivaciones dobles. Y note lo que dice la palabra del Señor allí. Y dice la palabra dice: y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Noten, aquí no hay ningún testimonio compartido de ningún hombre. Quiere decir que cuando estamos hablando de lo que corresponde a la honra y gloria de Dios, el testimonio central, a quien debe rendirle toda honra y gloria solamente a Dios. Dios no comparte su gloria con el hombre. Eso es algo que le corresponde solamente a Él. Y mire lo que dice: será cosa santísima, como la confección que harás, no os haréis otra según su composición. Santidad te será para el Señor. Quiere decir que yo puedo en un momento dado pensar: esto es tan bueno, yo voy a hacer de este mismo incienso para olerlo yo, para agradarme a mí,
Y es los que están tomando lo que corresponde a la gloria de Dios para darse fama a sí mismos, para agradarse a sí mismos, para enriquecerse a sí mismos. Los que están pensando en ser famosos para Dios. Es decir, que Dios comparta su gloria con ellos. Y la palabra de Dios dice que van a ser cortados. 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 Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de su pueblo. Será cortado de su pueblo. Y sucede que como no es el pueblo de Dios el que le dice, ¡Ea, basta ya de darte gloria a ti mismo! ¡Ea, basta ya de pretender compartir la gloria de Dios! ¡Basta ya de tomar del Evangelio para rentarte del Evangelio! Porque la palabra de Dios dice que tendrán la piedad por fuente de ganancia. Entonces será Dios el que los corte. Será Dios el que los corte y los cortará. Y los cortará. Él sabrá cómo hacerlo, pero lo hará a su debido tiempo. Y entonces esto significa lo siguiente. No puedo tomar nada de lo que corresponda para la honra y gloria de Dios para mí. No puedo pretender darle gratificaciones a mi carne de lo que corresponda única y exclusivamente al Señor. Y lo importante es esto, que únicamente el Señor sea el famoso. Y hay también una diferencia aquí, porque hay unos que son los famosos y otros los que son los verdaderamente famosos. Hay diferencia. Hay unos que los medios de comunicación los lanzan como los grandes artistas. Y hay otras personas que son verdaderamente artistas en su arte. Así el mundo no los aclame tanto. Pero son de un verdadero arte. Una cosa es lo que el mundo lanza, la espuma que el mundo lanza, la engañifa, los medios. Y otra cosa los que son verdaderamente famosos. Verdaderamente famosos incluso no son los que son famosos aquí, sino famosos allá. En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto que nos sirva de lección en esta mañana, ¿no? Para mirar esto. Sabe que yo estaba mirando en estos días los Salmos 40. Y dice, mas yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y entonces hay unos que dicen, yo quiero estar como olivo verde en la casa del Señor. ¿No? Sucede que los ingredientes para el olivo verde son desierto, soledad, sequía y sol. Desierto, soledad, sequía y sol. Ser pasados por el trato de Dios son los elementos básicos para el olivo verde. El desierto, ser sembrado en el desierto. La soledad. Sucede que el olivo verde no suele estar o crecer exactamente donde haya superpoblación, sino allá en la soledad. Sequía y sol. Sol en abundancia. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es esto? Y aún así voy a ser olivo verde en medio de pruebas y dificultades. Voy a ser olivo verde, sí. Voy a ser olivo verde por la gracia de Dios y para la honra y gloria de Dios. Para la honra y gloria de Dios. Adoniram Hudson fue un misionero muy sufrido, muy destacado. Pasó por muchas pruebas en Birmania, llevando la palabra del Señor. Él tuvo que viajar a los Estados Unidos en los días en los que el presidente Lincoln estaba. Y sucede que él fue muy acogido. Él fue muy acogido allá en los estados porque él había logrado la paz entre los Estados Unidos y Birmania. Así que lo acogieron bien cuando él regresó, pero él estaba muy inconforme. Él estaba inconforme. Y él le dijo, mira, le decía a su esposa, mira lo que dicen de ti. Y él decía, no me interesa lo que dicen de mí. No me interesan.
Y decía, mira que tú eres como tú eres como el David de Birmania, no quiero ser como David. Decía, y entonces te dicen que tú eres el San Pablo de Birmania, no quiero ser como San Pablo. Entonces, ¿como quién quiere ser? Le digo ella, como Cristo, dijo. Yo quiero ser como Cristo. Y no me interesa lo que digan de mí. Me interesa lo que el Señor diga de mí. Eso es lo que me interesa, dijo él. Otros misioneros regresaban también de una nación muy lejana después de muchos años de servicio en el mismo barco donde venía Theodore Roosevelt. Y ellos ya regresaban muy ancianos, acabados su salud, su vida. Y sucede que afuera había un gran recibimiento. Pero no era para ellos, era para Theodore Roosevelt. El candidato presidente famoso de los Estados Unidos. Y a ellos nadie los recibió, absolutamente nadie. Y ellos dijeron, Señor, y a nosotros nadie nos recibió, y a ellos todo esto. Dijo el Señor, pero es que la recepción de ustedes todavía no es aquí. En esta estación es la de Theodore Roosevelt, un hombre del mundo, aclamado por el mundo y recibido por el mundo. La recepción de ustedes es arriba en gloria. Arriba en gloria. Para nosotros está lo mejor. Bendito sea Dios. Esto cuesta. Y la vida cristiana cuesta. Sé que es así, pero también sé que es lo mejor y que vale la pena dar la batalla por las cosas del Señor. Por el Señor vale la pena, porque dice que el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y en las batallas es donde se ve la verdadera resiedumbre de los hombres. Allí se ve quién es quién y quién logra arrebatar el trofeo que el rey anhela. Y arrebatémoslo nosotros para la honra y gloria de Dios. Que el Señor, que nuestras vidas te alaben, te honren, te glorifiquen. Oh Padre Celestial, Señor, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, amor y consagración. Perdona, Señor, toda nuestra deficiencia humana, porque somos seres humanos. Dice que Él se acuerda de nuestra condición, que Él se acuerda que somos polvo, y que el hombre como la hierba son sus días, dice, y que como se compadece el Padre de los hijos, se compadece al Señor de los que le temen. Y yo invoco esta palabra en esta petición de perdón, fundamentado en los méritos de Cristo. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, más amor, más consagración. Bendito sea tu nombre, oh Señor, en esta hora.